Alejandro, Sí. mi pregunta para vos es, ¿qué hace a una mujer ser una mujer? Este, un conjunto de características culturales, creo. Me parece que con los años se va a reducir solamente a cuestiones propias de lo natural. Creo que hoy hay una concepción que tiene que ver con vejámenes culturales. Cuando eso se vaya disolviendo, igualando, o sea, me parece que bueno, va a quedar solo lo evidente, que es cuestiones como gestación y cosas así, pero el resto de funciones en la sociedad van a ser iguales, creo. Por eso, en la actualidad creo que es algo que está de a poco desapareciendo, aunque vaya a tomar unos cuantos años más, y de acá a un futuro no va a existir más esa distinción. De una. No sé si... Sí, súper bien. Bueno, Me sale preguntarte si pensás que la definición de mujer, o tu definición de sí. mujer, como lo entendés, tiene un componente biológico. Eh, Y lo que pasa es que creo que el argumento biológico a veces se usa mal, o sea, se usa para reforzar una de las dos posturas, como si y la sociedad a veces no advierte, o muchas veces los medios no hacen eco, de que lo que uno de los dos colectivos está tratando de decir con lo biológico es que lo biológico no debe implicar caracteres culturales. Es decir, lo biológico puede hablar de una gestación, porque naturalmente si el hombre no tiene biología para gestar, no puede ser gestante. Entonces, si vamos a definir mujer como ser gestante, entonces sí, es una característica de la mujer. Pero lo ridículo es pensar que el que sea gestante o que sea mujer vaya a implicar toda la demás catarata de eh, cuestiones que se le quieren adjudicar a ese concepto de mujer. Por ejemplo, vestimenta, colores, si va a conducirse de una manera más femenina o no, qué es lo femenino o no, si debe tener ciertos trabajos o no, si cuestiones salariales o no. Todas esas cosas deberían son las que el colectivo busca aplanar, igualar, de decir de alguna manera. Obviamente que la biología no se puede negar, lo que es ridículo es pensar que la biología implica lo demás. Esa es la parte que pienso yo que a veces no se hace eco en los medios de lo que se quiere comunicar. Me parece interesante tu punto de vista. Déjame ver si entiendo Sí, lo que estás queriendo decir. Decime si sí, sí, no te quiero sacar fuera de contexto. sí, decime. Lo que estás queriendo decir es que los hechos biológicos de que haya un sexo que pueda gestar Claro, y otro que no, no implica que todas no las... implica nada más que eso, solo implica eso, o sea, el gestante solo debería implicar si es gestante, o sea, si el día de mañana vamos a usar la palabra mujer para identificar a la persona gestante, entonces es sinónimo de gestante, pienso yo, o sea, hoy mujer, el uso social que tiene implica un enorme conjunto de caracteres socioculturales, que son los que yo pienso que van a ir quedando en desuso, porque tenemos que aprender que la vestimenta no tiene por qué definir una mujer, los colores que eligen no tiene por qué definir una mujer, los deportes que hacen no deben definir una mujer. Pienso, eso ya pasa a ser de postura, ¿no? Postura ideológica. Yo en eso soy un deconstructor. Me parece que todas esas cuestiones sociales no deben determinar el concepto de mujer. Ta, Más que lo único inicial. Por eso no, muchas veces tuve que aclararlo primero, porque muchas veces se habla de que el deconstructor es un abolicionista biológico, como si quisiéramos negar la biología, cuando en realidad es todo lo contrario. Queremos decir, sí, lo biológico es solo lo biológico, no implica nada de todo lo otro. O sea, que una niña nazca con biología de mujer, digamos, o biología femenina, o no va a implicar que le tenga que gustar el color rosa y vestirse de princesa, digamos, de otra manera, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de explicar. No, eso es todo cultural. bien, creo que entiendo el punto. Me sale, esto no estaba planeado, esta pregunta que estoy por hacer, pero me Sí. parece relevante a Ah, la sí, sí. respuesta que me diste. Sí. ¿Pensás que absolutamente todo lo que entra en la categoría cultural de masculino y femenino Sí. es, no tiene ningún tipo de raíz biológica? Exacto, pienso ¿Pensás eso. que... Pienso que no tiene ningún tipo de raíz biológica. Todo lo cultural es netamente herencia cultural. O sea, hay cuestiones evidentes, no sé, si hay alguna cuestión de fuerza y biológicamente saben por una cuestión estadística que puede que las gametas masculinas o los especímenes de una especie masculinos, en este caso los seres humanos, estén alineados con
mayores caracteres de fuerza o tono muscular, etcétera, bueno, es natural pensar que por eso se hayan quedado con algunas actividades que implicaban fuerza. Pero que hoy, que son, digamos, que ya sabemos que no somos seres de las cavernas y nos manejamos con un montón de cuestiones intelectuales como seres más elevados, me parece que ya estamos en condiciones de decir, no, no, son completamente culturales esas diferencias. Ya hoy es ridículo que hoy estemos sosteniendo esas raíces que en algún momento fueron biológicas. Hoy lo único biológico pienso que hoy se sustenta o que tiene sentido que queda, y es porque todavía no descubrimos cómo hacer que el hombre sea gestante, digamos. Mientras tanto, mientras la mujer sea la única gestante, creo que es la única, el único enlace biológico que tenemos que apoyar. Esa es mi posición. Lo demás creo que es como, tal como me interpretaste vos, creo que todo lo demás es cultural 100%, sin nada de biológico. Te lo tomo, te lo tomo. Alejandro, volviendo a, Sí. a la estructura que tenía de la entrevista, me sale preguntarte, quizás ya un poco lo respondió, pero me sale repreguntarlo igual para entender completamente. Bien. ¿Una mujer puede cambiar su sexo? Eh, actualmente, actualmente, por ejemplo, una mujer puede cambiar su sexo para ser percibida como lo que hoy culturalmente se presume por hombre. Y viceversa, un hombre también hoy, mediante algunas cuestiones quirúrgicas o de vestimenta, puede también cambiarse o autopercibirse como mujer y que los demás lo perciban como mujer. Ahora, volvemos acá en lo evidente. Los caracteres sexuales se pueden tratar con cirugía, pero la posibilidad de gestar todavía no. O sea, una mujer puede decidir no gestar y pasar, si lo desea, a ser un hombre trans. Pero un hombre que se pase a mujer trans no puede gestar. Entonces todavía no puede igualar en todo a el otro género, digamos. Por eso a veces se hace un poco enredado hablar si es género, si es especie, si es biológico, pero creo que no sé si queda claro cómo lo pensé, lo que estoy tratando de decir. Déjame devolvértelo a ver si Sí, lo agarré. sí. ¿Pensás que hay limitaciones biológicas, pero que eso no debería ser totalmente determinante para cómo una No, persona... exacto, solo para gestar. Creo que la única limitación biológica real que queda hoy es la gestación. La demás no, o sea, si una mujer se hace la cirugía correspondiente, se le puede percibir como hombre, y si un hombre quiere hacerse la cirugía correspondiente, puede ser percibido como mujer. Excelente. Mi pregunta siguiente iba a ser relacionada con eso. Creo que la acabas de responder en cuanto a cuáles serían los mecanismos por los cuales una mujer puede cambiar su sexo, que me acabas de responder, Sí, sería claro, cirugía. si desea hacerlo para una cuestión de... porque puede, digamos, hoy una persona puede decir su género sin ninguna cirugía también, simplemente percibiéndose y o vistiéndose de alguna manera puede hacer que los demás la perciban como el género al que apunta, y bueno, no hace falta ni cirugía para eso. Esa es la apertura que pienso que hace falta. Por eso yo creo que con los años va directamente a desdibujarse el concepto. Yo creo que con los años no vamos a hablar ni de mujer ni de hombre, sino de persona. Vamos a ser todas personas, digamos. Esa es la parte que creo que, y eso no es ser un evolucionista biológico, creo que hay que entender que la biología solo implica la capacidad de gestación. Excelente. Eso. Te lo tomo. Bueno. Como un bonus track, y creo que ya es la Sí. última pregunta, no quiero robarte más Sí, sí, tiempo. por favor. Como un deconstructor, me Sí, parece interesante sí. preguntarte si pensás que la identidad personal es autodefinida o debe ser negociada con la sociedad. No, completamente autodefinida. Completamente autodefinida. Y creo que también esa autodefinición es temporal. O sea, es curioso lo que estoy diciendo. La autodefinición, si quiero que me perciban como mujer o como hombre, solamente va a durar los cientos de años que nos quede la necesidad de estar dividiendo entre mujeres y hombres. El momento en el que eso deja de tener sentido, ya no va a tener sentido tampoco. Ponémoslo en otros términos. Yo hoy me percibo hombre, ¿no? Si a mí se me ocurre andar vestido como lo que hoy la sociedad percibe como mujer, va a haber gente que piense que yo soy trans, que piense que soy mujer trans, piense que soy hombre trans. Me van a dar un montón de etiquetas que solo van a durar lo que la sociedad siga interpretando que la mujer debe vestirse de tal manera, porque el día en que la mitad de los hombres, o que se perciben hombres, quiera andar vestido mitad de mujer, mitad de hombre, ya no va a tener sentido la autopercepción, ni siquiera el destino de esa autopercepción. Pero bueno, eso faltan unos años para que la sociedad lo acepte. Creo que entiendo el punto. Me sale Sí, repreguntarte en pos de explorar bien cuáles son los límites de esa autopercepción. sí, el género.
Sí, sí, porque hay gente que lo lleva a la Bueno, ridiculez, de la ese es mi punto. transvestez, no, Ese es mi no, eso es punto. una pavada, eso creo que es una tontera que los que son conservadores lo ponen para manifestar el ridículo, digamos. Es exactamente, Pienso, no sé si claro, soy, claro, si mi dicen, me auto. percibo jirafa, entonces, no, no, la autopercepción como ser humano, y estamos siempre hablando de que la única autopercepción que tiene sentido que la persona desee percibirse o no es la del género y nada más, porque estamos siempre dentro de la misma especie, ¿no? Lo demás es una chicana que quienes son conservadores usan y que tienen a veces la suerte de decirla en medios públicos o en medios abiertos sin que haya del otro lado una capacidad intelectual para retrucarle que lo que están diciendo es una estupidez o una chicana. Es precisamente la pregunta que te iba a hacer y gracias a Dios, si creemos en Dios, Sí, sí, no, gracias a la gracias a la vida, suerte. gracias a la vida Sí, estás sí, acá para explorar esta pregunta. No lo hago con malicia, pero justamente sí, es sí, sí, exactamente la pregunta que te iba a hacer de sí, cómo sí, sería sí. si yo me autodefiniera camión. Me decís, eso no tiene sentido, es ridículo, es una Claro, chicana, pensás que no tiene exacto, sentido. sí, sí, no tiene Te sentido, lo es una tomo, chicana. me sale Sí, sí, preguntarte, entiendo lo que pensás sobre este cuestionamiento. sí. Es ridículo, no tiene sentido. Me sale preguntarte qué hace que sea un límite y si pensás que el punto de... Bueno, pongamos en la raza humana. Para. Sí, Entiendo que tu límite de autopercepción o de sí, autodefinición es de especie. sí. Me sale preguntarte si pensás qué hace que la especie sea el último límite cultural por el cual podemos autodefinirnos. ¿Será que no nos estamos deconstruyendo suficientemente como para No, 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 el límite autopercibir? es precisamente la biología, la ciencia. Listo. El límite es la ciencia. El límite es biológico. Es biológico, es la ciencia. O sea, no somos perros porque somos seres humanos y si queremos saber qué nos define como ser humano y perro, acudimos a los libros. Lo que hay que entender es que no son los libros los que nos dicen que es una mujer y que es un hombre, pero sí los Biológicamente, libros. sí. Biológicamente existe la definición, Sí, sí. todavía. Sí, Pero si pudiéramos genéticamente se basa- modificarnos en perros, ahí rompemos también esa barrera claro, pero biológica. pasaríamos a ser pasaríamos a ser perros si eso existiera. Claro. Dejaríamos de tener conciencia. Para ser un perro, o sea, todavía no existen perros con conciencia, por lo menos no con lenguaje. O sea, el perro todavía no nos habla, no nos cuenta lo que piensa, el perro no escribe. Entonces, el día que un perro pueda ordenar sus abstracciones, escribirnos un libro para explicarnos algo, vamos a quizá tener la opción de nosotros autopercibirnos perros o no, negociando esas cuestiones. Pero mientras el perro siga sin poder escribir un cuento, siga sin poder manifestar sus sentimientos, siga sin poder tener también un código de conducta, porque el perro, hoy que hay todo un movimiento social que trata de plantearlo como una persona no humana, se olvidan de que el perro no se lo juzga. O sea, el perro, claro, es persona si hay que decidir qué es lo que nuestro vecino hace mal con su mascota. Ahí es una persona que está maltratada el perro. Pero si yo soy el que lo tiene en el departamento, bueno, no me importa los metros cuadrados de mi departamento, puedo tener dos grandanes en un espacio minúsculo y yo déspotamente decido cuántos días pasea. Porque considero que debe pasear tanto y me olvido de que si lo estoy modelando como un humano para quitarle derechos a mi vecino o para indicarle a mi vecino cómo tratar a su perro, me estoy olvidando de que yo con mi perro, entonces si lo tengo que modelar como persona, lo tengo como un esclavo. ¿No? O sea, hay toda una cuestión de contradicciones que parten de querer modelar una cuestión transespecie, la cual no sucede si simplemente nos animamos a construir esta concepción cultural de mujer y hombre, en el que el libro biológico, digamos, hay que entender como ciencia aquello que se puede probar por método científico. Entonces, está perfecto si los libros de biología quieren definir a mujer como el ser humano que nace con ciertas gametas, ciertos genes, y eso le permite después gestar, y como hombre al que nace de la otra forma. Eso no está en discusión. Volvemos a lo mismo. Los libros lo que no nos dicen es si la mujer debe vestirse de tal manera, si debe andar de rosa y si deben gustarle o no gustarle los géneros opuestos o lo mismo. Eso es lo que hay que entender que los libros no, ni la ciencia lo indica. O sea, la ciencia no dice qué nos debe gustar. Entiendo el Solo punto. nos puede decir con qué se puede procrear. Y llegamos, Sí. creo que llegué a entender que para vos todo lo que es masculino y femenino es cultural y no tiene ninguna raíz Sí, sí, sí. biológica. Sí. ¿Pensás que existe alguna ley natural? Bueno, yo casualmente soy estadístico y tengo para ello una definición bastante ajustada. Me parece que muchas veces se confunden socialmente los términos natural, antinatural, con normal, anormal y con bien y mal. Me refiero a la ley natural Entonces, como que entiendo, sale entiendo. desde la realidad hacia arriba, digamos, No. no que nosotros imponemos
intelectualmente digamos, sobre la cosa realidad. como ley natural no existe. Cosa como ley natural no existe. Lo que es natural es lo que puede suceder. Si sucede es porque es natural. Para un estadístico, las cosas que son sucedibles son naturales porque por eso son sucedibles y son sucedibles porque son naturales. Antinatural, por ejemplo, es volar para un ser humano. ¿Por qué? Porque no podemos volar con nuestras manos, o sea, necesitamos un avión para volar. Entonces, si alguien te dice que está levitando y flotando, eso sería antinatural. ¿Por qué? Porque ahora, el día que un ser humano aprenda cómo volar, pasa a ser natural volar, porque natural es que suceda. Hasta lo más aberrante, hasta los crímenes más asquerosos, más aberrantes, más terribles, en la concepción de esta definición son naturales. ¿Por qué? Porque pueden suceder. No tiene una connotación de si es bueno o es malo, solo habla de sucedible, no sucedible. Para mí eso es natural, antinatural. Normal y anormal tiene que ver con una cuestión de frecuencia. El estadístico le llama normal a aquello que sucede más frecuentemente que lo que sucede menos frecuentemente y le denominamos anormal. Tampoco está la noción de bien y mal, ¿no? Sí, Quiero no dejar son, claro eso. no son implicaciones Claro, morales. y bien y mal, eso sí, es lo que tiene ya un juicio propio del humano, del hombre, en pos de alguna virtud, de preservar más la vida, de cuidar más ciertas condiciones, de causar menos sufrimiento, con algún norte, entre comillas, con algún valor que consideremos norte, definimos lo que consideramos bien y mal. Alejandro, me sale cerrar con eso, me parece muy interesante lo que acaba de tocar. Sí, Para terminar, sí. porque me acaba de decir que no pensás que existe una ley natural que salga de la realidad, sino que es algo que nosotros imponemos sobre la realidad. ¿Pensás que la moral y quizás la forma en la cual sostener... La moral es la deconstruible. La moral es la que se puede deconstruir hasta cero. La moral, básicamente, para un fuerte científico como yo, no existe la moral. Solo existe la ética. Si no existe la moral, sentís que no... No hay moral. No hay moral y no debe haber moral. O sea, la moral, a mi juicio, es justamente un conjunto de normas ¿Aleatorias? y arbitrarias, no aleatorias. Son impuestas por generaciones anteriores y vamos viendo a qué le llamamos moral y a qué no, según la generación. ¿Pensás Cuando que éramos chicos, moral era no hablar en la mesa, no cantar en la mesa. Nuestros abuelos se enojaban si alguien usaba gorra. Y hoy eso está deconstruido, ya no es moral o amoral hacer esas cosas en la mesa. Y por eso digo que la moral es lo que está completamente deconstruible. Es lo que generalmente son cosas que no tienen un sustento científico, digamos. En cambio, lo ético sí tiene una connotación más de cosas que pueden o no ser incorrectas, violatorias o no para un conjunto colectivo social. creo que quizás ahí cuando empezamos a hablar de crítica empezamos a tocar más el punto en el cual yo te quería poner como contraposición? Bueno, el violar una norma ética puede meterse con los derechos de un tercero de Pero, manera real. pero ¿cuál es la autoridad o de dónde No, a veces derivan no. esos derechos? A Porque veces, a veces no hay una autoridad. El espacio mío termina donde empieza el del otro y hay una afección o no que uno ve sin importar si existe un árbitro, ¿no? En cambio, la moral sí, que eso por eso digo que es deconstruible. En la moral uno cuida normativas que no ofenden a nadie, solo ofenden el imaginario de la otra persona. Eso es lo que hay que animarse a deconstruir. creo que me perdí ahí el último. Déjame ponerte una perspectiva Por en ejemplo, para una contraposición. persona moralista que yo ande vestido de mujer o con tacos puede ser amoral. Ta, ta, O ta. que dos personas del mismo sexo adopten a un niño, para un moralista eso es amoral. Ta, ta, Y eso en entiendo. realidad, si lo estudiamos un poco más, no ofende a nadie, entonces es completamente destruible, digamos. La moral realmente no tiene cabida, es algo que está porque está, pero va a pasar cada vez a ser más pequeño hasta que desaparezca, pienso. Déjame poner un punto en contraposición y decime cómo te suena esto. Sí. Culturalmente venimos de un pasado de 2000 años de Sí. evolución del cristianismo y nuestra sociedad está basada, creo yo, en principios morales cristianos. Vamos a decir, Sí. para poner una base en la cual vamos Sí, sí, a sí. debatir, los principios morales vamos a decir son los 10 mandamientos. Sí. Mi pregunta es si esos 10 mandamientos que los israelitas y todas las sociedades judeocristianas sostienen como algo sagrado, si sentís que eso hace, si sentís que esa base es la precondición para una civilización que se ha sostenido sin cortes por 2000 años. En otras palabras, si no tuviéramos esos principios, por ejemplo el de no matar o el de no mentir, si no lo tuviéramos como algo sagrado, ¿pensás que la sociedad que tenemos el día de hoy se podría sostener con este nivel de tranquilidad y de paz? Porque por yo creo que podemos hablar con este nivel de civilización, porque creo yo no estoy
con miedo a que me vayas a matar o a No violar. problema, claro, claro. Es muy simple de responder tu pregunta. Los mandamientos de cada religión, porque son muchas las religiones que hay y la mayoría tienen mandamientos muy similares. Los mandamientos que son axiomas en las religiones son básicamente los mismos. Este, y de cada subconjunto de mandamientos hay una parte que sí se podría considerar base para una civilización civilizada y hay una parte que no, que son los deconstruibles, digamos. Y es fácil distinguirlos, por ejemplo, el matarás o no matarás, y bueno, es casi que hasta un instinto darnos cuenta que está mal quitar una vida, sobre todo si no hay una situación que haga que eso deba suceder, ¿no? De igual manera, no todas las religiones, disculpa que te corte, no todas las religiones lo sostienen con igual nivel de algo Sí, sagrado. bueno, pero vaya que no nos hace falta hoy que una religión nos diga que está bien o mal matar. Está bien, pero no matamos, quizás ahora es más debatible, pero nuestra base filosófica es religiosa. Mi pregunta en realidad es, quizás vamos a ir más de frente a la pregunta es, si Dios ha muerto, establecido por Nietzsche, No, no, ¿con qué reemplazamos a la idea de Dios si no es con el superhombre? O quizás para vos la respuesta es, no, creo que cada persona tiene derecho a imaginarse el Dios que tenga ganas. pero en tal caso, ¿cómo hacemos para tener una cohesión social si todos tenemos narrativas distintas? No, con la ciencia es muy fácil acudir a la ciencia. Si tenemos un par de valores, por ejemplo, si hiciéramos una intersección, entonces no una disyunción, una intersección entre los mandamientos de las religiones más masivas. Y nos quedamos con lo que son científicamente sustentables, como el no matarás, no causarás sufrimiento. Por ejemplo, claramente el de no mentir no es un mandamiento que sea base para una sociedad, porque mentir depende de un montón de cuestiones, digamos. Eso sería antonomásico, creer que la mentira está siempre mal. La mentira está mal cuando está mal, y hay veces que mentir para evitar un mal mayor, entonces está bien. Entonces, si tenemos esa capacidad de darnos cuenta que eso existe, entonces los mandamientos que nos quedan como base axiomática son muy pocos. Creo que si eso se pone como axioma social y lo enseñamos en todo el mundo, no nos hace falta la religión para sostener esos dogmas que nos lleven hacia una civilización más civilizada. De hecho, si fuéramos una civilización más civilizada, ya deberíamos estar aboliendo cualquier tipo de guerra, enfrentamiento armado. Y bueno, todas esas cosas habitualmente están muy ligadas a una religión u a otra. Entonces es mejor para mí sacarlo del tablero. Yo creo que la religión es afuero íntimo, si nos sirve para cada uno manejar sus energías, su buen ánimo, su felicidad, su paz interior. Entonces cada uno puede tener el Dios que quiera. Creo que el habernos unido como tribus hace más de 2000 años, hace miles y 10.000 años, y que eso le dé pie a las religiones, y que en los últimos 2000 años, quizá justo en Occidente, la religión más masiva, se podría decir, en Occidente ha sido el cristianismo o el catolicismo, es una cuestión que hoy nos llevó hasta donde estamos y hoy nos tenemos que plantear que sigue. Ya, ok, nos sirvió, pero no porque algo nos haya servido lo vamos a sostener para siempre. Justamente, siglo tras siglo hemos ido dejando de lado cosas que son terribles. Sin ir más lejos, hoy es ridículo, digamos, en todas las religiones es ridículo que la mujer no tenga un rol más importante, por ejemplo. Que en el cristianismo no podamos tener una mujer presidiendo la misa o una mujer cardenala para ser papisa en vez de papa, y que es ridículo que estemos sosteniendo estructuras como esa, o que el misma religión no se ayorne a términos actuales y de repente le dé una inclusión a la mujer, como sí ha sucedido en demás estructuras sociales que no son religiosas, como el ejército, las fuerzas armadas, la fuerza de seguridad. La mujer ya tiene un rol de igualdad y todavía no en la religión. Bueno, eso ya de a poco va a cambiar y un día ya no la religión va a tener el lugar que debería tener. Esa es mi opinión. Te lo tomo. Alejandro, te pedí 2 minutos, me diste mucho más. Gracias Sí. por ser generoso con tu tiempo, por tus Bueno. respuestas y gracias por tu tiempo. Bueno, Ha sido un gusto. muchas gracias. Ojalá Alejandro, que- muchas Bueno, gracias. bueno, Ha sido un adiós. gusto. Buenas tardes, que andes bien.